El disparo llegó antes de que ella terminara de gritar. Un solo estampido, seco y brutal, que atravesó la noche del campo como un hachazo sobre madera verde. Y luego, el silencio más pesado que Miguel Vargas había escuchado en sus 30 años de vida. Él estaba de rodillas en el polvo del galpón viejo, el cuerpo todavía entumecido por el veneno que doña Soledad le había puesto en el sancocho. La confusión le nublaba la vista, pero sus ojos encontraron lo que el ruido había anunciado. Rodrigo estaba en el suelo. Rodrigo, el hombre que lo había humillado toda su vida, que se había reído de su dolor, que había mirado hacia otro lado mientras su madre lo destruía. Ese mismo hombre estaba tendido entre Miguel y el cañón de la escopeta de doña Soledad, con una mancha oscura creciendo sobre su camisa blanca. Se había lanzado en medio del tiro. A lo lejos, sirenas rojas y azules empezaban a cortar la oscuridad de la hacienda. Doña Carmen Villalba llegaba con la policía, pero la verdad ya había costado sangre. 30 años tratado como basura. 30 años creyendo que lo merecía. 30 años viviendo sobre una mentira que alguien sembró con sus propias manos el día que él nació. Pero la verdad no muere, aunque la entierren viva. Tarde o temprano, siempre vuelve. Y cuando vuelve, lo cambia todo. Para entender cómo Miguel llegó hasta ese galpón, hasta esa noche, hasta ese tiro que no era para él, hay que ir al principio. Hay que ir al amanecer en que todo empezó. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia más. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Eso me dice que esta historia llegó donde tenía que llegar. Las paredes de Bahareque de la hacienda La Amargura guardaban el eco de una infancia que nunca floreció. Para Miguel, la vida nunca tuvo el olor del café recién hecho en mesa tendida. Tenía el olor del estiércol seco y del sudor agrio bajo el sol del mediodía. Creció como maleza en un jardín que no era suyo, regado únicamente por el desprecio de doña Soledad, la mujer que él, con la inocencia de un niño hambriento de afecto, llamaba mamá. Mientras Rodrigo, su hermano, era presentado a los vecinos con camisas de lino y zapatos de cuero que brillaban más que la luz misma, a Miguel lo empujaban al cuarto del fondo o lo mandaban al corral para que nadie lo viera, para que nadie notara la mancha que representaba en la perfección de esa familia. Miguel, vaya a limpiar el chiquero. Miguel, no ose entrar a la sala con esos pies llenos de barro. Miguel, usted nació para la labranza, no para los libros. Las palabras de ella eran latigazos que no dejaban marcas en el cuerpo, pero abrían cráteres en el alma. Él veía a Rodrigo recibir juguetes, cuadernos nuevos y el abrazo apretado de un padre que apenas le dirigía la mirada a él, como si fuera un fantasma rondando los pasillos de la casa. Miguel se despertaba antes del primer gallo, cuidando ganado que no era suyo, arreglando cercas de una tierra que sentía extraña a pesar de pisarla todos los santos días. Era el peón sin sueldo, el hijo sin regazo, el hermano sin nombre. Había una frialdad en la mirada de Soledad que iba más allá de la simple rabia. Era un distanciamiento calculado, un asco de quien mira hacia un error que insiste en respirar. Un odio que Miguel nunca entendió, porque nunca tuvo razón de ser, hasta que empezó a preguntarse si era que había algo que él no sabía. El sol ni bien había rasgado el horizonte, y ya Miguel sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sus manos, endurecidas por la labranza, eran el mapa de una vida dedicada a una tierra que parecía rechazarlo con cada paso. Mientras el rocío todavía mojaba el pasto, él ya estaba en el corral. Las botas hundidas en el barro mezclado con estiércol, sacando la leche de las vacas con un ritmo que su cuerpo había memorizado por pura necesidad de sobrevivir. El cansancio físico no era nada comparado con el agotamiento que sentía en el alma. Nunca fue de quejarse. El trabajo para él era una oración silenciosa, un intento desesperado de demostrar que tenía valor, que merecía un lugar en esa mesa,
una mirada de aprobación, un buenos días que no viniera cargado de veneno. Pero en la hacienda La Amargura, su esfuerzo era como agua tirada en tierra seca. Desaparecía sin dejar rastro. A eso de las 8 de la mañana, cuando el sol ya empezaba a castigar la nuca, Miguel vio a Rodrigo salir por la puerta del frente. Se estiraba el cuerpo con la lentitud de quien nunca necesitó correr contra el tiempo para ganarse el pan. Llevaba una camisa de botones bien planchada, el cabello peinado con brillantina, oliendo a jabón caro. Doña Soledad, que apenas le había dirigido la palabra a Miguel más allá de órdenes cortas y bruscas, salió detrás de Rodrigo con una sonrisa que él nunca recibió. Traía una taza de café humeante y un pedazo de pan de maíz. De esos cuyo olor invade toda la casa y le hace roncar el estómago al que no ha comido. Toma, mi hijo, come para que estés fuerte. El día de hoy va a ser largo para quien tiene responsabilidades, le decía ella, pasándole la mano por la cara con una ternura que hacía que Miguel desviara la mirada, tragándose el nudo en la garganta junto con su propia saliva seca. Él acababa de cargar 10 bultos de concentrado solo, sintiendo la columna crepitar con cada movimiento. Pero para ella, Miguel era invisible. O peor, era un estorbo. «Miguel, ¿qué está mirando? ¿Perdió el rumbo del trabajo?», gritó ella, la voz cambiando de tono en un chasquido de dedos, pasando de la dulzura al hielo. «El ternero de la malada está perdido en el potrero del fondo, y usted ahí parado como un espantapájaros. Si no fuera por mí, esta hacienda ya hubiera quebrado con su flojera». Esas palabras lo golpearon como una coz de mula. ¿Flojera? Él que no paraba un segundo, que cuidaba cada detalle de esa tierra como si fuera su propia sangre. Rodrigo, que apenas sabía agarrar un machete, se rió por lo bajo, limpiándose la boca con el dorso de la mano, mirando a Miguel con ese aire de superioridad que solo tiene quien se cree dueño del mundo. «Déjelo, mamá. Miguel no tiene nuestra fibra. Es gente sin carácter. Nació para cargar fardos», comentó Rodrigo, montando en el caballo aparejado que Miguel mismo había preparado antes de que saliera el sol. El día pasó arrastrado. Miguel arregló 3 tramos de cerca bajo el sol del mediodía, las manos sangrando por el alambre de púas, pero no paró. Nunca entendió el porqué de tanto odio. Desde pequeño, había intentado ser el mejor hijo posible. Sacaba las mejores notas en la escuela, que quedaba a kilómetros de la hacienda. Cuidaba sus cosas y las de él. Nunca le respondió un no a doña Soledad. Rodrigo, en cambio, siempre fue el dolor de cabeza en forma de persona. Gastaba el dinero del padre en el juego, llegaba borracho de las fiestas del pueblo y nunca dio un puntapié a un costal de arena. Aún así, él era el oro de la casa, y Miguel era la basura. Al atardecer, Miguel volvió a la sede, agotado, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor y la mugre. Solo quería un plato de comida y un rincón para descansar. Al entrar a la cocina, los vio riéndose de alguna bobada en la televisión. Intentó pasar directo al cuartico, pero doña Soledad lo detuvo con una mirada que helaba la sangre. «Mire el estado de este piso, José. Entró aquí pareciendo un animal del monte», vociferó ella, señalando las mínimas huellas de tierra en el suelo que ella misma decía que él debía mantener limpio, aunque nunca vio el color del dinero para hacerlo. «No sé qué hice para merecer este castigo. Rodrigo tratando de mantener la clase de la familia, y usted ensuciándolo todo, arruinando la paz de esta casa con esa cara de víctima». Miguel respiró profundo, las lágrimas luchando por salir, pero la dignidad lo mantenía firme. «Trabajé el doble hoy, doña Soledad. El ganado está vacinado». «La cerca está lista», intentó decir, pero ella lo interrumpió con un gesto de desprecio, como si sus palabras fueran moscas. «No me venga con excusas. Usted no es más que un atraso en la vida de esta familia, Miguel. Un verdadero atraso. Si no fuera por mi caridad, usted no sería más que un vagabundo pasando hambre en la carretera.
Él bajó la cabeza, el silencio de la cocina llenándose únicamente con la risa sarcástica de su hermano, mientras la frase «atraso de la familia» resonaba en su mente, grabándose a fuego en el corazón. La duda es una semilla que, una vez plantada en suelo fértil de dolor, no tarda en brotar y rasgar la tierra del alma. Una mañana, después de más una humillación en la mesa del desayuno, Miguel se encontró parado frente al espejo roto que colgaba en el galpón de herramientas. El reflejo que lo miraba de vuelta era el de un hombre hecho de piedra y sol. Veía sus hombros anchos, la mandíbula cuadrada y los ojos oscuros, profundos como un pozo de agua antigua. Se pasó la mano por la cara, sintiendo la barba gruesa y la piel curtida por el sereno y el calor. En ese momento, la imagen de Rodrigo cruzó su mente como un relámpago. Rodrigo tenía rasgos finos, casi delicados. Su voz era suave, llena de afectación, y sus manos jamás habían tenido un callo. Era el retrato vivo de doña Soledad, con esa nariz respingada y los ojos pequeños e inquietos que parecían siempre buscando la manera de sacarle ventaja a alguien. Miguel no, él era corpulento, grande, con una fuerza que parecía no caber en esa ropa remendada. Mientras observaba cada línea de su rostro, entendió que no había un solo rasgo, ni una manera de sonreír o de fruncir el ceño, que lo conectara con esas personas. Era un extraño bajo su propio techo, un pez fuera del agua que llevaba 30 años intentando nadar en un río de rechazo. Y entonces, la pregunta llegó, lenta y brutal. ¿Por qué? Más tarde, tuvo que ir al pueblo a buscar unas piezas de repuesto para el arado que Rodrigo, en su suprema incompetencia, había logrado romper. Al llegar a la tienda de don Próspero, un señor que había visto pasar generaciones por esa plaza, sintió el peso de las miradas sobre él. Mientras don Próspero buscaba las herramientas en el fondo del local, Miguel se quedó apoyado en el mostrador, oyendo la conversación de dos viejos que fumaban cigarrillos sentados en un banco de madera. No lo notaron de inmediato. «Ese de ahí es el Miguel de la amargura», dijo uno de ellos, señalando discretamente con el mentón. El otro, un hombre de piel arrugada como una pasa, entrecerró los ojos y comentó en un tono que, aunque bajo, resonó como un trueno en los oídos de Miguel. «Pues sí, ese muchacho siempre fue distinto, ¿no? Desde chiquito no sacó ni al papá ni a la mamá. Parece que fue moldeado en otro barro. El Rodrigo es igualito a la Soledad. Pero el Miguel, ese tiene porte de gente de afuera, de alcurnia. Siempre me pareció raro ese desajuste». El corazón de Miguel dio un vuelco en el pecho. Don Próspero volvió con las piezas, y al entregárselas, demoró la mirada en su rostro un segundo más de lo necesario. «¿Está bien, Miguel? Parece que vio un aparecido», preguntó con una punta de preocupación. Él apenas movió la cabeza, agarró las piezas y salió de ahí lo más rápido que pudo. Pero las palabras de los viejos lo seguían como perros con hambre. En el camino de vuelta, cabalgando bajo el sol que ya ardía, empezó a prestar atención en todo. Recordó las fotos en la sala de la sede, donde doña Soledad y el difunto padre aparecían orgullosos con Rodrigo en brazos, y cómo no existía una sola foto suya en esa pared. Recordó cómo su manera de caminar, pesada y firme, incomodaba a todos, mientras el paso ligero de su hermano era elogiado como señal de elegancia. Llegó a la hacienda, y en vez de ir directo al trabajo, se detuvo en el corredor y se quedó observando a doña Soledad, que gritaba con una de las empleadas por una toalla manchada. La miró con ojos que veían por primera vez. Vio la estructura ósea de ella, los gestos nerviosos, la manera en que fruncía el labio superior cuando estaba brava. Miró a Rodrigo, que apareció detrás, repitiendo los mismos gestos, la misma cadencia de voz, la misma altivez vacía, y luego miró sus propias manos sucias de grasa y tierra, inmensas y poderosas. La verdad, era una bestia que empezaba a roerle el pecho desde adentro.
No era solo el hijo menospreciado. Era un cuerpo extraño en ese organismo. El comentario de los vecinos no era maldad, era la constatación de lo obvio que él, en su anhelo de ser amado, se había negado a ver por 3 décadas. Si no soy de ellos, ¿de quién soy? La pregunta era un martillo golpeando una viga de tren. Y el silencio de la hacienda que antes le traía paz, ahora parecía un grito sofocado, ocultando un secreto que estaba a punto de estallar. Pero lo que estaba por suceder esa noche iba a ser el comienzo del fin de la mentira. La noche cayó sobre la hacienda La Amargura como un manto de plomo, pesada y sin estrellas. El aire en la cocina estaba tan denso que costaba respirar. Miguel acababa de entrar, el cuerpo implorando un minuto de descanso, cuando vio a doña Soledad sentada a la mesa, golpeando el pie con impaciencia. Rodrigo estaba en el rincón, mondándose los dientes con ese aire de desdén que le revolvía el estómago a Miguel. Solo quería un vaso de agua, pero antes de que pudiera llegar al filtro, la voz de ella azotó el silencio. ¿Dónde estaba usted, José? El ganado del Potrero Norte se quedó sin agua. Es un inútil, un encosto que cargo en mi espalda por pura caridad. Miguel se detuvo. Sintió un temblor en las manos, pero no era de cansancio. Era de un cansancio que se había convertido en rabia. Miró a los ojos de ella, esos ojos que nunca brillaron por él, y respondió con la voz ronca. Estaba arreglando el arado que Rodrigo rompió. Doña Soledad, el ganado tiene agua. Yo mismo llevé los baldes porque la bomba falló. No soy inútil. Soy el único que realmente suda por este suelo. El silencio que siguió fue cortante. Rodrigo se levantó listo para intervenir. Pero Soledad fue más rápida. Se puso de pie de un salto, el rostro rojo de odio, la mano golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos tintinearon. «Cállese. Usted no tiene derecho a levantar la voz en esta casa. Usted no es nada aquí». «¿Oyó bien?» «Nada», gritó ella, la saliva saltando de los labios finos. «Me arrepiento de cada plato de comida que le di, de cada harapo de ropa que le puse». Miguel dio un paso al frente, el dolor en el pecho explotando en palabras. «¿Por qué tanto odio? ¿Qué le hice de tan grave para que me trate como un animal por 30 años?» Fue en ese momento cuando el freno de la razón de ella se quebró. Ella soltó una risa corta, seca, llena de veneno, y disparó las palabras que cambiarían su destino para siempre. «Mamá, no me llame mamá. Usted nunca debió haber quedado aquí. Debió haberse ido por el mundo, que el viento se lo hubiera llevado, cualquier cosa, menos haberse quedado aquí para ser este estorbo en mi vida». El silencio que vino después fue más pesado que cualquier grito que ella hubiera dado. Las palabras «Usted nunca debió quedarse aquí» resonaron por las paredes de Bajareque, rebotando en el pecho de Miguel como balas de plomo. Rodrigo abrió los ojos de par en par, un destello de sorpresa cruzando su cara antes de volver a la máscara de burla. Soledad se dio cuenta de lo que había dicho, el secreto casi saltándole por la garganta, pero en vez de disculparse, cruzó los brazos y sostuvo la mirada, una mirada de quien desea lo peor al que tiene enfrente. En ese instante, algo dentro de Miguel murió. La esperanza de un abrazo, el deseo de pertenecer, la ilusión de que algún día sería amado. Todo se volvió ceniza. Sin decir una sola palabra, les dio la espalda. No había nada más que decir. Fue hasta el cuartico del fondo, ese cubículo oscuro donde había pasado sus noches solitarias. Sacó debajo de la cama una maleta de cuero vieja, carcomida por el tiempo, que pertenecía al difunto padre, o el hombre que él creía que era su padre. Empezó a meter su poca ropa, 2 camisas de trabajo, un pantalón remendado, un par de medias con huecos y el pañuelo que usaba para limpiarse el sudor de la cara. Cada prenda que ponía en la maleta era un pedazo de su vida que arrancaba de esa hacienda. Sus manos temblaban mientras cerraba los broches oxidados. Miró a su alrededor, las paredes descascaradas
y la cama de soltero con colchón de paja. 30 años resumidos en una maleta que apenas pesaba. Salió del cuarto y cruzó el corredor. Soledad y Rodrigo todavía estaban en la cocina. Miguel se detuvo en la puerta, la maleta pesando en la mano izquierda. Esperó. No sabía qué esperaba. Quizás un no se vaya, quizás un perdóneme, quizás solo una mirada humana. Pero Soledad apenas siguió dándole la espalda, revolviendo una olla vacía. Y Rodrigo volvió a mirar el techo, silbando una melodía cualquiera. La indiferencia de ellos fue el golpe final. Caminó hasta la puerta del frente y salió al corredor. El viento de la noche le golpeó el rostro, trayendo el olor de tierra seca y soledad. Se detuvo en el último escalón y miró hacia atrás una última vez. Miró la sede de la hacienda, la ceiba vieja, el corral donde había dejado su sudor y su sangre. Su corazón estaba triste, un peso inmenso jalándolo hacia abajo, pero también había una claridad cortante. Cruzó el portón principal, el sonido de la madera golpeando el poste, sellando su destino. El camino de tierra se extendía frente a él, un rastro grisáceo bajo la luna pálida. No sabía hacia dónde ir, no tenía dónde pedir refugio, pero caminó. A cada paso, la hacienda La Amargura se hacía más pequeña, y la sensación de estar siempre solo, que antes lo atormentaba, ahora era su única compañía fiel en la oscuridad de la carretera. Y lo que iba a encontrar en esa oscuridad cambiaría todo. El silencio de la noche solo era roto por el sonido de sus botas en la grava, hasta que un estruendo metálico resonó por el valle, cortando el aire como un presagio de muerte. Corrió. Al doblar la curva del cerro, donde el barranco es más profundo y la carretera se estrecha, vio una escena que le heló la sangre. Un carro negro, imponente y de lujo, estaba volcado lateralmente, en equilibrio precario sobre el borde del abismo. El motor todavía roncaba un sonido enfermizo y el olor a gasolina mezclado con caucho quemado ya lo invadía todo. Pero lo que más lo impactó no fue el accidente en sí. Fue ver que a la orilla de la carretera un grupo de unas 6 o 7 personas estaba parado, con los brazos en alto, sosteniendo celulares. Las luces de las pantallas brillaban frías, reflejándose en los ojos de gente que parecía estar viendo una película y no una tragedia real. «¡Alguien ayude! ¡Hay gente adentro!», gritó Miguel, soltando la maleta en el suelo. Nadie se movió. Un muchacho de camisa planchada, sin quitar el ojo de la cámara del celular, murmuró: «No se acerque, señor. El carro va a caer al hueco o a explotar. Ya llamaron a los bomberos. Ahora es esperar». El alma de Miguel hirvió de una indignación que nunca había sentido. ¿Esperar? ¿Esperar a que la muerte llegue primero?, respondió él, la voz saliendo como un trueno. Miró a esas personas y vio el mismo vacío que veía en los ojos de doña Soledad y de Rodrigo. La falta de humanidad, el egoísmo de quien prefiere un video bien grabado a una vida salvada. Él no era como ellos. Sus brazos no habían sido forjados en la labranza del campo para quedarse cruzados ante el dolor ajeno. Sin pensar 2 veces, avanzó hacia el peligro. El terreno era inestable. La tierra suelta cedía bajo sus pies, pero usó el equilibrio que había aprendido subiendo cerros para cercar potreros. El carro dio un bandazo, rechinando de manera ominosa. El abismo abajo era una invitación al fin, pero Miguel solo podía pensar en las almas atrapadas en ese metal caliente. Llegó a la ventana del conductor, que estaba astillada. Adentro, un señor de cabellos blancos, vestido con elegancia, colgaba del cinturón, desvanecido. El rostro tenía un corte profundo en la frente, pero el pecho todavía subía y bajaba. Usó su cuchillo de campo para cortar el cinturón de seguridad con un golpe preciso. El peso del hombre cayó sobre él. Era un hombre corpulento, pero para quien ya había cargado terneros recién nacidos en la espalda por leguas, le pareció liviano.
Con cuidado, maniobró su cuerpo hacia afuera, sintiendo el calor del motor aumentar. La gente arriba seguía filmando, algunos hasta comentando en voz alta sobre su valentía, como si él fuera un espectáculo de feria. Dejó al señor en un lugar plano y seguro, y antes de recuperar el aliento, escuchó un gemido viniendo de adentro del vehículo. «Auxilio, por favor». La voz era débil, un susurro de agonía. Volvió. El carro se inclinó unos 10 centímetros más hacia el precipicio. Ahora era una mujer joven, de una belleza que ni la suciedad y el humo del accidente podían esconder. Estaba atrapada entre el asiento y el tablero, en pánico, pero perfectamente consciente, los ojos abiertos de puro terror. «Cálmese, señorita. Miguel está aquí». «No la voy a dejar caer», dijo él, tratando de transmitir una firmeza que ni él sabía si tenía. Sus manos, callosas y sucias de grasa, agarraron la puerta aplastada. Forzó con toda la potencia de sus hombros, los músculos de la espalda gritando de esfuerzo, los dientes apretados hasta sentir el sabor del hierro en la boca. Con un crujido violento, la puerta cedió lo suficiente. Jaló a la joven con delicadeza, protegiéndole la cabeza contra su pecho. En el momento en que sus pies tocaron el asfalto firme, trayéndola en brazos, un estruendo ensordecedor sacudió la noche. El carro finalmente perdió el equilibrio, se deslizó por el barranco y estalló en una bola de fuego abajo, iluminando la noche como un sol maldito. Miguel cayó de rodillas, agotado, el corazón latiendo en la garganta. Fue entonces que escuchó los aplausos. Esa misma gente que se había negado a tender la mano, ahora aplaudía, reía, apuntando los celulares hacia él. «¡Guerrero!», gritó uno. «Esto va a tener muchas vistas», exclamó otro. Miguel los miró con un asco profundo. Mientras ellos celebraban el contenido, él miraba a la joven en sus brazos, que ahora lloraba bajito, aferrada a su camisa, y al señor que empezaba a despertar. La fuerza que doña Soledad decía que era su atraso acababa de salvar 2 vidas. Era el peón rechazado, el hijo sin nombre, pero ahí, en ese asfalto sucio de aceite, era el único hombre de verdad entre todos esos fantasmas digitales. El chasquido de las llamas que consumían los restos del carro era el único sonido que llenaba el vacío de esa noche, hasta que un gemido ronco vino del hombre tendido en el asfalto. El señor de cabellos blancos abrió los ojos despacio, parpadeando contra la claridad del fuego. Intentó levantarse, pero la mano firme y callosa de Miguel lo sujetó por el hombro con una suavidad que contrastaba con la fuerza que acababa de demostrar. «Calme el corazón, patrón. Usted está seguro ahora». El hombre lo miró de arriba abajo, procesando la escena. El carro destruido, el precipicio a pocos metros, y él, un extraño sucio de grasa y sangre, sosteniéndolo como si fuera un hermano. «¿Usted? ¿Usted nos sacó de ahí?», preguntó él, la voz quebrándose. La joven asintió, las lágrimas limpiando surcos en su cara sucia de hollín. «Él nos salvó, papá». Se lanzó solo a las llamas mientras nadie más se movía. El hombre, que después Miguel supo que se llamaba don Augusto Peralta, uno de los mayores productores de la región, llevó la mano al bolsillo interior de su saco rasgado. «No sé cómo agradecerle. Usted no sabe quién soy yo, pero le voy a dar lo que quiera. Dinero, tierra, un cargo, lo que sea. Mi vida y la de mi hija no tienen precio». Miguel miró esa mano extendida y luego los ojos del hombre. Sintió un sabor amargo en la boca. No era orgullo tonto, era dignidad. «Patrón, guarde su dinero. Yo no entré a ese fuego por recompensa, lo hice porque era lo correcto. Un hombre que ve a otro en peligro y no tiende la mano no es un hombre. Es apenas un pedazo de carne que camina». Don Augusto Peralta quedó mudo, la boca entreabierta por la sorpresa de encontrar a alguien que no extendiera la mano a su oro. Pero fue la mirada de la joven lo que lo desconcertó. Ella ya no lo miraba solo con gratitud. Era un brillo diferente,
una admiración profunda, una conexión genuina e inmediata que parecía arder más que el incendio abajo. Ella tocó su brazo, donde el calor había dejado una marca roja. «¿Cómo se llama?», preguntó ella, la voz dulce como miel de panela. «Soy Miguel, señorita». «Solo Miguel», respondió él, sintiendo un calor subirle por el cuello que nada tenía que ver con las llamas. La manera en que ella lo miraba, como si fuera un príncipe vestido de andrajos, le hizo querer desaparecer de ahí. Recogió su maleta de cuero, que estaba tirada en un rincón, y empezó a alejarse, queriendo retomar su camino. Pero el destino tenía otros planes. Antes de que pudiera perderse en la oscuridad, 2 carros con luces fuertes y logos de un canal de televisión local frenaron bruscamente, levantando una cortina de polvo. Una reportera con micrófono en mano y un camarógrafo detrás vino en su dirección como si hubiera encontrado una mina de oro. ¿Es él? ¿Es el héroe que salvó a don Augusto Peralta y a su hija?, gritaba ella, señalando al camarógrafo para que empezara a grabar. Miguel intentó desviar, cubriéndose el rostro con el sombrero, pero fue rodeado. «Señor, todo el departamento quiere saber quién es usted. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?». Él se sintió un animal acorralado. «No pasó nada, señorita. Solo no quería ver morir a nadie. Ahora, con permiso, que tengo mucha carretera por delante», intentó decir, pero ella seguía con preguntas sobre su familia, de dónde venía, por qué llevaba una maleta. Habló lo mínimo, solo que era un hombre del campo en busca de destino, y aprovechó un segundo de distracción del equipo para escabullirse hacia el monte lateral y seguir por la orilla de la vía, lejos de los reflectores que él nunca había pedido. Caminó el resto de la noche y buena parte de la mañana siguiente, sus pies ampollados dentro de las botas, y el hambre empezaba a roerle las entrañas. Llegó a Tierra Verde, un pueblito de tierra caliente, donde el sol parece que vive ahí todo el año. Las calles de piedra reflejaban el bochorno y el movimiento era poco. Se paró frente a un taller, luego frente a un granero y hasta en una pequeña construcción civil. «¿Hay trabajo para quien tiene disposición?», preguntaba, manteniendo el sombrero en la mano en señal de respeto. En todos los lugares, la respuesta era la misma: una negativa o una mirada de desconfianza hacia su maleta vieja y su ropa chamuscada. «Está difícil para quien es de aquí. Imagínese para quien viene de afuera», dijo un dueño de panadería, cerrando la puerta de vidrio en su cara. Miguel se sentó en el andén de una plaza seca, el estómago rugiendo, mirando sus manos, que acababan de salvar vidas, pero que ahora no servían para ganarse un plato de comida en esa ciudad extraña. El peso del rechazo de doña Soledad volvió a atormentarlo. ¿Será que ella tenía razón? ¿Será que yo realmente soy un atraso destinado a pasar hambre en el mundo? Mientras tanto, en la sala de la hacienda La Amargura, la luz de un televisor viejo temblaba, reflejando el odio puro en los ojos de doña Soledad. Ella sostenía una taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. En la pantalla, la imagen de Miguel sucio de hollín y cargando a aquella joven en brazos en cámara lenta era repetida por 10ª vez en el noticiero local. «El héroe del cerro», decía el titular en letras grandes. «Mira eso, Rodrigo. Mira la petulancia de ese desgraciado», gritó ella, arrojando la taza contra la pared, donde el café se esparció como una mancha de sangre. «El estorbo que eché de aquí ahora está siendo aplaudido como si fuera un santo». Un nadie que no sabe ni firmar el nombre bien parado viró el orgullo de la región. Rodrigo, sentado en el sofá con una expresión de envidia comiéndole el rostro, refunfuñó. «La suerte cuida a los tontos, mamá. Ese Miguel siempre tuvo cuerpo de bestia. Para eso nomás servía, para meterse en el fuego». Soledad jadeaba, el pecho subiendo y bajando con una furia que no era solo rabia. Era el miedo irracional de que la luz de Miguel hiciera que su sombra pareciera aún más oscura. Pero el destino,
que se mueve en silencio como una serpiente en el monte, ya había armado el golpe. 2 días después, un carro de lujo, un sedán negro impecable que brillaba como un espejo, se detuvo frente al portón de la hacienda La Amargura. Doña Soledad salió al corredor limpiándose las manos en el delantal, con la cara de pocos amigos de siempre. Entrecerró los ojos al ver a una señora bajarse del vehículo. La mujer era la imagen de la sofisticación. Llevaba un conjunto de lino perla, lentes oscuros de marca, y tenía un porte de reina que hizo que Soledad se sintiera pequeña por un instante. ¿En qué le puedo ayudar? Si viene por ganado, el patrón murió, y yo no estoy para conversación hoy, disparó Soledad, ácida. La señora rica se quitó los lentes, revelando ojos anegados de una angustia antigua. No vine por ganado. Estoy buscando a este hombre, dijo ella, extendiendo un tablet donde el reportaje de Miguel estaba pausado. Soledad soltó una carcajada de escarnio, cruzando los brazos. ¿El Miguel? ¿Qué tiene ese traste? Ya se fue de aquí y si hizo alguna deuda, yo no la pago. Eso fue un error que cargué por caridad. La señora se estremeció con el tono de Soledad. El señor José vivía aquí. ¿Usted lo conoce bien?, insistió la visitante. Lo conozco de sobra, al Miguel del Campo criado en el corral. ¿Por qué una mujer fina como usted estaría detrás de un peón sucio de esos? La mujer respiró profundo, intentando mantener la compostura. Mi nombre es Carmen Villalba. Llevo los últimos 30 años rastreando el paradero de mi bebé. Mis investigaciones con detectives particulares me trajeron a esta región el mes pasado, y vine hoy porque al ver este video en el noticiero local, mi corazón casi se detuvo. Los rasgos de él, no tengo dudas. Creo que ese joven es mi hijo. Soledad soltó una carcajada histérica, señalando el corral. ¿Su hijo? ¿El Miguel? Señora, debe estar sufriendo el calor de las tierras calientes. Ese nació de mí, desafortunadamente, un campesino que nunca tuvo nada que ver con gente de posición. Doña Carmen no cedió. Abrió una carpeta de cuero y sacó una fotografía antigua, enmarcada en plata. Este era mi marido, el gran amor de mi vida, que falleció poco después del nacimiento de mi hijo. Soledad tomó la foto con desdén, pero su rostro empalideció instantáneamente. En la foto, un hombre de mandíbula cuadrada, hombros anchos y ojos oscuros y profundos miraba a la cámara. Era la copia exacta de Miguel. La semejanza era tan brutal que parecía que el propio Miguel se hubiera vestido de traje y se hubiera sacado la foto. Soledad la sostuvo en sus manos temblorosas y en ese momento, 30 años de mentira empezaron a agrietarse como arcilla seca al sol. Tuvimos a nuestro hijo en un hospital de caridad en medio de una confusión. Un incendio en el sector de maternidad hace 30 años, explicó Carmen con la voz trémula. Siempre sentí que el niño que me llevé a casa tenía algo raro. Pasé décadas revisando archivos viejos y el rastro me trajo a los registros de las haciendas de por acá. Y ahora, viendo el porte de ese joven, la valentía de él en esa reportería fue la confirmación que mi alma necesitaba. En ese momento, la puerta trasera del carro de lujo se abrió. Un muchacho de la misma edad de Miguel bajó. Llevaba ropa de marca, pero su postura era insegura. El rostro era fino, los labios estrechos y los ojos pequeños e inquietos. Cuando se paró al lado de Carmen, el silencio en el corredor se volvió mortal. El muchacho era el vivo retrato de Doña Soledad. La misma nariz respingada, el mismo nerviosismo en las manos, la misma expresión de arrogancia vacía. Soledad miró al muchacho rico, luego a la foto del marido de Carmen, y por fin a su propio reflejo en el vidrio de la ventana. El mundo que había construido sobre mentiras y desprecio empezó a derrumbarse como un castillo de arena golpeado por la marea. El aire en el corredor de la sede parecía haberse transformado en plomo. Carmen sostenía los registros hospitalarios con las manos temblorosas.
Pero sus ojos, antes anegados, ahora tenían la firmeza de quien buscó la verdad por 3 décadas. «No vine aquí basada únicamente en parecidos, doña Soledad», dijo Carmen, su voz resonando con una autoridad que hizo que el silencio del campo pareciera aún más profundo. «Revisé los archivos de ese hospital de caridad. El incendio destruyó mucho, pero no borró las inconsistencias en los registros de salida de esa noche. Exijo un examen de ADN, pero mi corazón ya dio el veredicto. Necesito encontrar a Miguel. Él vivió una vida que no era la suya. Pasó privaciones que nunca debió pasar». Soledad escuchó todo en silencio, pero por dentro, las ruedas de su mente codiciosa giraban a una velocidad frenética. El golpe inicial de ver a su verdadero hijo biológico frente a ella fue rápidamente sofocado por la visión del carro de lujo estacionado, las joyas discretas pero caras de Carmen y el poder que emanaba de esa mujer. De repente, el estorbo de Miguel, el atraso que había echado de ahí, se convirtió en su boleto de oro. Si Miguel era el hijo de una millonaria, era el dueño de una herencia. Y si ella era la madre que lo había criado con sacrificio, tendría derecho a una parte de ese banquete. Con una rapidez digna de una serpiente mudando de piel, Soledad cambió el semblante. El odio en sus ojos cedió el paso a una máscara de falsa melancolía. Llevó el delantal a la cara, fingiendo secar una lágrima que nunca existió. «Dios mío, ¿qué prueba nos puso el destino, doña Carmen? Yo siempre sentí que Miguel era especial, ¿sabe? Lo crié con lo poco que tenía, quitándome el pan de la boca y el de Rodrigo para dárselo a él. Pero ahora, ¡ay, qué desgracia! Usted llegó en un momento difícil. Mi Miguel, pobrecito, quedó tan afectado con las dificultades de la hacienda que decidió salir a buscar nuevos aires. Fue a visitar unos parientes, a ver si conseguía trabajo. No está aquí ahora». Carmen sintió un apretón en el pecho. «¿Y cuándo vuelve?» «Necesito hablar con él. Necesito pedirle perdón. Necesito llevármelo conmigo para que tenga la vida de rey que siempre fue suya por derecho». Soledad soltó un suspiro teatral. «No debe demorar, mi señora. Miguel es muy apegado a mí. No puede estar lejos de este suelo por mucho tiempo. Déjeme su número, su dirección. En cuanto él pise ese portón, yo misma la llamo. Me empeño en que ese encuentro se dé, porque lo que más quiero es ver el bien de mi niño». Carmen, envuelta por la actuación magistral de la villana, sacó una tarjeta de presentación y la entregó con manos esperanzosas. «Por favor, doña Soledad, le imploro, no le esconda nada». Mientras las dos mujeres conversaban, el muchacho rico que Carmen llamaba hijo estaba en estado de shock absoluto. Miraba las paredes de bahareque, el suelo de tierra pisada y el rostro sudado y vasto de doña Soledad, con un asco que no podía esconder. Al notar que Soledad intentaba acercársele, extendiendo la mano para tocarle el brazo, él retrocedió como si hubiera visto una criatura asquerosa. «No me toque», disparó él, la voz cargada de veneno y arrogancia. «No puedo ser fruto de este lugar. Mírela, mire esta casa». Para él, la idea de tener la sangre de esa campesina corriendo por sus venas era una sentencia de muerte social. Carmen, notando la crisis del muchacho, intentó calmarlo, pero él entró al carro sin decir más una palabra, dando un portazo que levantó polvo. Carmen se despidió de Soledad con un gesto triste y siguió al vehículo. En cuanto el sedán negro desapareció en la curva de la carretera, la máscara de Soledad cayó. Miró la tarjeta en la mano y una sonrisa diabólica apareció en sus labios finos. «Rodrigo, Rodrigo, venga ya», gritó para adentro de la casa. El hijo, que estaba escondido detrás de la cortina, escuchando cada palabra, apareció con los ojos brillando de codicia. «Oyó, ¿verdad? Ese infeliz de Miguel, ese traste, es hijo de gente rica de verdad», dijo Soledad, sosteniendo la tarjeta como si fuera una pepita de oro. «Y ese niño de ciudad que se fue de aquí con asco de nosotros, ese es mi hijo de sangre, pero eso no importa ahora.
Lo que importa es que vamos a salir de esta miseria, Rodrigo. Pero para eso, necesitamos encontrar a Miguel antes de que desaparezca del mundo o que esa mujer lo encuentre primero. Lo necesitamos de vuelta aquí, atado si es necesario. Rodrigo se rascó la cabeza, todavía procesando la vuelta del destino. Pero mamá, usted le tiró el plato en el suelo, lo llamó de todo lo peor. ¿Cómo va a volver? Soledad le dio un manotazo en el hombro. No sea bruto. Miguel tiene el corazón blando. Es un tonto, movido por el agradecimiento. Le decimos que estoy muriendo, que el papá de él se apareció en sueños. Cualquier mentira sirve. Miguel necesita ser nuestro prisionero de lujo. Finalmente, ese aprovechado va a servir para algo en la vida. Va a ser nuestra mina de oro. Vaya, coja la moto, pregunte en el pueblo, en el terminal, en todo lado. No podemos dejar que ese dinero se nos escape entre los dedos. En Tierra Verde, después de días de puertas cerradas, don Ezequiel fue el único que le dio una oportunidad. «Yo no necesito héroes, necesito brazos, muchacho», dijo el viejo. Y brazos era lo que Miguel tenía. Cargaba bultos, descargaba camiones de arena bajo el sol abrasador, ganando cada centavo con la dignidad que Soledad intentó robarle. Para él, la fama era un ruido inútil. Lo que importaba era el plato de comida que ahora pagaba con su propio esfuerzo. Fue entonces que la sombra de un motor silencioso y refinado paró frente a la ferretería. Miguel ni levantó la cabeza de inmediato, acostumbrado a ser invisible para quien llegaba en esos carros bonitos. Oyó el sonido de una puerta cerrándose y el golpe suave de tacones en el suelo. De repente, una sombra se proyectó sobre él, cortando el sol que castigaba sus pies. «Miguel, ¿es usted mismo?» Una voz dulce, como un soplo de brisa fresca en el desierto, llamó su nombre. Levantó la cabeza despacio, limpiándose el sudor de los ojos con el dorso de la mano. Era ella, Valentina. Estaba vestida con un vestido claro, el cabello recogido con un esmero que él solo había visto en revistas, y una sonrisa que parecía iluminar ese patio gris de materiales de construcción. Se puso de pie de un salto, sintiendo el peso de su suciedad frente a esa belleza. «Señorita Valentina, ¿qué hace usted por estos lados?», preguntó él, la voz saliendo algo ronca. Ella dio un paso al frente, los ojos brillando de una alegría genuina. «Lo busqué por todas partes, Miguel. Después de esa noche en el barranco, cuando usted desapareció en medio de la confusión, no pude descansar hasta encontrarlo. Vine porque usted salvó mi vida y la de mi padre». Miguel, en un gesto instintivo de alegría, empezó a extender la mano para saludarla, pero a mitad de camino, la realidad lo golpeó como un puño. Miró su mano. Estaba negra de grasa, blanca de cemento y con las uñas marcadas por el trabajo bruto. Retrocedió de inmediato, escondiendo las manos detrás de la espalda, sintiendo que las orejas le ardían de vergüenza. «Disculpe, señorita, estoy todo sucio. No puedo ni tocarle la mano en este estado», murmuró, bajando los ojos. Pero Valentina no era como la gente de la amargura. Sin dudar un segundo, ella dio otro paso, buscó su mano escondida y la sujetó con firmeza entre sus manos pequeñas y suaves. «Deje de bobadas, Miguel. Esa suciedad es la señal de un hombre que no le tiene miedo a la lucha». «Es un honor estrecharle la mano a quien me sacó de ese infierno», dijo ella, mirándolo bien al fondo de los ojos. Ese contacto, él no sabía cómo explicarlo. Parecía que el cansancio le salía del cuerpo por un instante. Ella apretó su mano sucia, sin importarle el vestido caro ni lo que los demás en la calle pudieran pensar. «¿Está bien? ¿Por qué desapareció así esa noche? Mi padre casi enloquece queriendo encontrarlo». «Estoy bien, señorita. Solo necesitaba seguir mi camino. El trabajo acá es duro, pero es lo que sé hacer.
respondió él, intentando recuperar algo de dignidad. Ella sonrió y movió la cabeza. Pues sepa que mi padre, don Augusto Peralta, no habla de otra cosa. Dice que usted es el hombre más íntegro que ha conocido, y él no acepta un no como respuesta. Queremos ofrecerle una cena mañana en la noche en nuestra casa. Una manera de agradecerle formalmente por habernos devuelto la vida. Miguel abrió los ojos, sintiendo un frío en el estómago. ¿Una cena en la casa de don Augusto? No, señorita Valentina, le agradezco mucho, pero no hace falta nada de eso. Lo que hice fue por obligación de cristiano. Intentó rechazar, sintiendo el peso de su humildad jalándolo hacia atrás. Pero la señorita era terca. Ella cruzó los brazos e hizo un gesto que mezclaba autoridad y cariño. Miguel, si usted no va, mi padre viene a buscarlo aquí de la oreja. Es solo una cena en familia para celebrar que estamos vivos. Por favor, háganos ese gusto. Mañana a las 8 yo misma vengo a buscarlo aquí a la puerta de la ferretería. Si usted no aparece, seré yo quien aparezca, insistió ella con tanto dulzura que él no tuvo cómo decir que no. Terminó aceptando con el corazón latiendo como un pájaro asustado. Ella se despidió con un gesto, entró al carro y desapareció en el polvo de la carretera. En cuanto el carro desapareció, la alegría de verla dio paso a una angustia terrible. Miguel miró su cuerpo, su ropa de trabajo rasgada y manchada, sus botas viejas con la suela despegándose. ¿Cómo voy a entrar a una casa de lujo, sentarme en una mesa elegante, si no tengo ni una camisa limpia que no esté remendada? El pánico empezó a apoderarse de él. Tenía la invitación de una princesa, pero la piel y los andrajos de un animal de carga. Caminó hasta el almacén de ropa usada de doña Luisa, un local apretado que olía a naftalina y a sueños olvidados. En el bolsillo apretaba con fuerza los pocos billetes arrugados que don Ezequiel le había pagado por el sudor de la semana. Era poco, muy poco para quien quería presentarse con dignidad frente a un don Augusto, y especialmente frente a Valentina. Pero era todo lo que tenía entre el hambre y la vergüenza. Entró al local sintiendo el peso de su estado. Doña Luisa, una señora de lentes gruesos colgados de una cadenita, lo miró de arriba a abajo con un semblante que bordeaba la desconfianza, hasta que él se quitó el sombrero en señal de respeto. «Doña Luisa, necesito una camisa, una que esté entera, por favor», dijo él, la voz casi desapareciendo. Ella empezó a revisar los ganchos de alambre, refunfuñando sobre los precios, pero de repente se detuvo. Lo miró fijamente, ajustó los lentes y dio un paso atrás. «Espere un momento. ¿Usted no es el muchacho del televisor? ¿El héroe que sacó a don Augusto Peralta de las ferrallas?», preguntó ella, la voz subiéndole de tono. Miguel sintió que quería que el suelo se lo tragara. Doña Luisa sonrió una sonrisa ancha que iluminó su cara llena de arrugas. «Pues no me diga nada más. Un hombre con su coraje no puede andar mal trajeado. Que este almacén quedaría en deuda con usted». Ella se hundió en el fondo del local y volvió con una camisa de tela blanca, usada pero muy bien conservada, y un pantalón oscuro. «Lleve esta, Miguel. Por ser usted, la dejo por un precio que le cabe en ese puñado de billetes y todavía le sobra para el jabón». Él apenas pudo creerlo. Salió del local con el envuelto debajo del brazo, sintiendo una gotita de esperanza que no sentía desde hacía años. Pero la alegría duró lo que un relámpago. Del otro lado de la calle, el ruido de una moto que él conocía muy bien cortó el silencio de la tarde. Era Rodrigo. Frenó de golpe. Rodrigo saltó de la moto y lo envolvió en un abrazo falso que a Miguel le heló la sangre. «¡Mi hermano querido!», exclamó con una dulzura que le revolvió el estómago. Miguel se zafó. «Tú nunca te alegraste de verme, Rodrigo. ¿Qué está pasando de verdad?». Rodrigo fingió contrición. «Mamá enfermó de tristeza. El médico dijo que es el corazón. Te llama de noche. ¿La vas a dejar morir sin tu perdón?».
La palabra casa hizo vacilar a Miguel por un segundo. Rodrigo lo vio, y la trampa se cerró un centímetro más. El camino de regreso a la hacienda La Amargura era más largo que el de partida. Cada curva traía un nudo en el pecho de Miguel. Pero la imagen de doña Soledad enferma, como Rodrigo había descrito, hablaba más alto que su instinto de huir. En cuanto pisó el patio, la puerta se abrió. Soledad apareció en lo alto de las escaleras, completamente sana, el rostro colorado por el sol. Al verlo, abrió los brazos con una ternura ensayada que le dio escalofríos. «Gracias a Dios, mi hijo volvió. Mi Miguel está de vuelta». Miguel se detuvo en el centro del patio. «Mi hijo, ¿desde cuándo, doña Soledad? ¿Y dónde está la enfermedad que Rodrigo dijo que la estaba matando? Usted tiene el rostro más colorido que una manzana de mercado». Rodrigo saltó al frente para salvar a su madre. «La alegría de verle le dio un soplo de vida, mamá, que usted olvidó lo que dijo el médico sobre el corazón». Soledad captó el mensaje y forzó una tos dramática, llevándose la mano al pecho. La presión de ellos era como un cerco. Miguel, a pesar de desconfiar de cada coma de esa actuación, accedió con una condición. «Está bien, pero no puedo volver ahora. Tengo un compromiso mañana en la noche. Solo puedo volver de aquí a 2 días». El rostro de Soledad se contrajo. El miedo de que Carmen lo encontrara primero brillaba en sus ojos como brasa en la oscuridad. En cuanto Miguel ganó distancia, la voz de Soledad cambió completamente. «Rodrigo, vaya detrás de él. No le quite los ojos ni por un minuto. Si esa mujer, la Carmen, llega cerca de él antes de que lo encerremos aquí adentro, perdemos nuestra mina de oro». Pero lo que Soledad no sabía era que el cerco ya se estaba cerrando por el otro lado también. Doña Carmen Villalba había llegado a Tierra Verde, solo para descubrir que Miguel había salido de la ferretería minutos antes. La tristeza de haber llegado tan cerca y todavía estar tan lejos la consumía mientras volvía al carro. Al día siguiente, Miguel se paró frente al espejo de un baño público, intentando reconocerse con la camisa blanca de doña Luisa. Se sentía como un animal del monte intentando disfrazarse de gente de ciudad. Pero era todo lo que tenía. Caminó hasta la entrada de la mansión de don Augusto Peralta, sintiendo el sudor frío escurriéndose por la espalda. El portón inmenso se abrió, y el jardín parecía un pedazo del paraíso. Cuando llegó a la puerta principal, Valentina ya estaba ahí. Llevaba un vestido que parecía hecho de nubes y al verlo, abrió una sonrisa que le hizo flaquear las piernas. «Miguel, llegó», exclamó ella, yendo en su dirección. «Qué elegante está. Parece otra persona». Él sintió que el rostro le ardía, la timidez trabándole la lengua. «Buenas noches, señorita Valentina. Perdone si no estoy a la altura». «No sabía bien qué ponerme para un lugar tan bonito», balbuceó él, sosteniendo el sombrero con las 2 manos. Ella se rió, un sonido dulce que calmó sus nervios. «Miguel, no diga bobadas. Cualquier cosa le quedaría bien, porque lo que importa es quién es usted. Venga, entre». Fue conducido hasta una sala inmensa, donde don Augusto Peralta lo recibió con un abrazo fuerte y apretado. Un abrazo de quien le devolvieron la propia vida. «Miguel, mi héroe, si no hubiera sido por su valentía, yo y mi niña no estaríamos aquí hoy. Entre, la casa es suya». La mesa del comedor era un espectáculo aparte. Mantel de randa, copas de cristal y una infinidad de cubiertos que lo dejaron aturdido. Se sentaron a comer y Miguel miró ese plato decorado como si fuera una obra de arte. Agarró el tenedor y el cuchillo, pero sus manos, gruesas de lidiar con alambre y machete, parecían torpes. Intentó cortar un pedazo de carne, pero el tenedor parecía escapársele, y el cuchillo no tenía el peso de su cuchillo de campo. Miraba a los lados, viendo la naturalidad con que ellos comían, y la vergüenza empezó a subirle por el cuello. «¿Está bien, Miguel? ¿No le gustó la comida?», preguntó Valentina, notando que él estaba parado, mirando el plato.
Él respiró profundo y decidió ser honesto, porque la mentira nunca había sido parte de su labranza. Señorita Valentina, don Augusto, perdónenme la falta de maña. Es que yo nunca comí así con tanta herramienta en la mesa. Allá en mi casa, o es con las manos, o es de cuchara. ¿Habrá una cuchara por aquí? El silencio en la sala duró apenas un segundo, antes de que don Augusto abriera una sonrisa ancha y sincera. Pues claro, mi hijo, ¿en qué estaba pensando yo? Tráiganle una cuchara a Miguel ahora mismo, ordenó al empleado, riéndose de una manera agradable. No me tomen a mal, continuó Miguel. Es que no tengo la costumbre de comer con tenedor y cuchillo. Parece que la comida no llega al sabor. Valentina lo miró con una admiración que lo dejó sin palabras. Miguel, su sencillez es la cosa más bonita que he visto en esta casa. Coma como se sienta bien. La casa es suya. Con la cuchara en la mano, Miguel finalmente pudo saborear la cena y la conversación fluyó como un riachuelo limpio. Hablaron de la tierra, de la lluvia que tardaba en llegar y de la vida en el campo. Ellos quedaron encantados con su manera de hablar, con sus historias de superación. Y él, por un momento, olvidó que era el peón rechazado de la amargura. Cuando la cena terminó y la luna ya estaba alta, Miguel se preparó para irse. Don Augusto lo agradeció nuevamente y entró, dejando a Valentina acompañarlo hasta la salida. El perfume de las flores del jardín estaba fuerte, pero el olor de ella era mejor. Miguel, no quisiera que se fuera ahora, dijo ella, tomándole la mano por un instante. ¿Podemos vernos de nuevo? Él la miró, sin creer lo que oía. Señorita Valentina, ¿por qué una señorita rica y bonita como usted querría ver a un peón sucio como yo? Usted y su padre ya me agradecieron con esa cena. No tienen más obligación ninguna conmigo solo porque los saqué de ese carro en llamas. Ella negó con la cabeza, los ojos brillando en la oscuridad. No es obligación, Miguel. Es ganas. Quiero verle porque usted arriesgó todo por nosotros y porque usted es diferente de todos los hombres que he conocido. Él sonrió, sintiendo un calor en el pecho que ni el bochorno del campo explicaba. Pues si la señorita quiere, yo voy a estar en la hacienda La Amargura, en la casa de doña Soledad. Es allá donde vivo. Ella sonrió de vuelta y dijo con firmeza, pues iré a aparecer por allá. Puede esperar. Salió de ahí caminando en las nubes, sin saber que su regreso a esa casa sería el inicio de un enfrentamiento que cambiaría la historia de todos. El rastro de polvo que la moto de Rodrigo levantaba era el reflejo de la envidia que hervía en su pecho. Había visto todo desde detrás de un árbol, la despedida de Miguel y Valentina, el brillo en los ojos de esa señorita rica. Aceleró el motor en dirección a la hacienda. «Mamá, esa muchacha de la mansión está encaprichada con Miguel», disparó él al entrar. Soledad dejó caer lo que tenía en la mano. «Esa muchacha es un problema, Rodrigo. Si Miguel se entera de que es hijo de una millonaria por los labios de ella, nunca más nos mira. Pero que llegue. Vamos a armar el teatro más bonito que estas tierras calientes han visto». Al día siguiente, el sol apenas había empezado a calentar el techo de barro. Miguel llegó a su antiguo hogar con el corazón dividido entre el deber y el instinto. Así que pisó el patio. La puerta de la sede se abrió de un golpe. Soledad y Rodrigo salieron al mismo tiempo, los rostros transformados. No había gritos, no había órdenes. Solo había una sonrisa forzada y brazos abiertos. «Mi hijo, qué alegría verte cruzar ese portón de nuevo», exclamó Soledad, yendo a abrazarlo con una ternura que le dio escalofríos. Miguel, sin embargo, dio un paso atrás, rechazando el abrazo. Cruzó los brazos y miró a la vieja de arriba abajo, los ojos entrecerrados. «Mi hijo, ¿desde cuándo, doña Soledad? ¿Y dónde está la enfermedad que Rodrigo dijo que la estaba matando? Usted tiene el rostro más colorido que una manzana de mercado y la voz más firme que la mía», disparó él sin dejarse llevar por la actuación.
Rodrigo tragó saliva, pero Soledad, rápida como una zorra, se llevó la mano al pecho y forzó una tos. «Ay, Miguel, es que la alegría de verle me dio un soplo de vida. Tomé unos remedios caseros fuertes, pero el médico dijo que mi corazón está por un hilo. Es una mejoría pasajera», desconversó ella, señalando hacia adentro de la casa. «La casa hasta parece que tiene más luz con usted aquí». «Sea bienvenido de vuelta a su lugar», remató Rodrigo, intentando romper el ambiente tenso. Miguel entró, pero no bajó la guardia. Su pecho le avisaba que había algo raro en ese ángulo. Se sentaron a la mesa para el tinto. El olor de café fresco y pan de maíz llenaba el aire, algo que antes era lujo reservado únicamente para Rodrigo. Mientras él llevaba la taza a la boca, el silencio fue cortado por el toque insistente del celular de doña Soledad, que estaba sobre la mesa de madera. Miguel miró de reojo la pantalla y vio el nombre: Doña Carmen. Él ya había oído ese nombre en el granero del pueblo. Era la dueña de las mayores tierras de la región. «Mamá, tiene una tal Carmen llamándola», dijo él, extendiendo la mano hacia el aparato. «¿Quiere que atienda por usted?». Lo que pasó a continuación fue un impacto. Doña Soledad, que estaba tomando un sorbo de café, se atragantó y escupió el líquido todo de vuelta en la taza y sobre el mantel. El rostro se le puso pálido, después rojo de una manera aterradora. Le dio un manotazo en la mano, arrebatándole el celular como si él estuviera sosteniendo una brasa encendida. «¡No! ¡No se atreva a tocar eso, José!», gritó ella, la máscara de dulzura cayéndole por un segundo antes de recomponerse con una sonrisa nerviosa. Eso debe ser un error, una cobranza, gente queriendo vender cosas. Yo lo resuelvo». Miguel se levantó de la silla despacio, encarando a los dos. «Una cobranza de gente que se llama Doña Carmen, una mujer de ese porte llamándole al celular personal. ¿Qué es lo que está escondiendo de mí, doña Soledad?». Ella se levantó apresurada, ajustando el delantal. «Nada, mi hijo. Es que mis nervios están a flor de piel con esta enfermedad. Cualquier ruido me sobresalta. Voy a atender allá en el fondo para que me dejen de molestar». Salió casi corriendo para el patio trasero. Ahí afuera, escondida detrás del platón de lavar ropa, atendió con la voz temblorosa. Era Carmen, preguntando si Miguel ya había regresado. Soledad mintió con la misma facilidad con que respiraba. «Todavía no, doña Carmen. El pobrecito debe estar perdido por el mundo, pero siento que está llegando. En cuanto aparezca, la llamo. Se lo juro por mi salvación». Cuando Soledad volvió a la cocina, ya tenía la estrategia montada. Se sentó al lado de Miguel, tomándole la mano con esos dedos helados. «Miguel, usted sabe que, a pesar de mi manera brusca, yo siempre fui la única persona que realmente quiso su bien. ¿No sabe? Soy su mamá. Yo lo crié con mi sudor». Él la miró fijamente, sintiendo un sabor amargo. «Pues sí, doña Soledad, me estoy enterando ahora, porque hasta ayer lo que escuchaba era muy diferente», respondió él, soltando su mano de la de ella. El ambiente se volvió insoportable. «Se está poniendo tarde. Voy a la labranza, que es lo que sé hacer», anunció él, levantándose de la mesa. «Y cuídese, que yo no voy a estar aquí jugando de tonto mucho tiempo». Rodrigo, que estaba callado observando todo, dijo rápidamente: «Ve adelante, Miguel. Yo voy luego. Solo voy a terminar de arreglar unas cosas acá». En cuanto Miguel salió y ganó distancia hacia el potrero, la cocina volvió a ser un nido de víboras. «Tenemos que ganar tiempo, Rodrigo. Ese campesino está desconfiado. Necesitamos hacer que ese tonto nos ame, que nos esté agradecido antes de que la verdad aparezca. Si está de nuestro lado, nos va a dar la vida de lujo que merecemos como recompensa por haberlo criado», planeó Soledad. Cerca de una hora después, el sonido de un carro se acercó. Rodrigo corrió a la ventana. «Mamá, ¿es ella?».
Esa muchacha, Valentina, está llegando aquí al portón. Doña Soledad limpió las manos con furia, los ojos inyectados de determinación malvada. Déjeme a mí, Rodrigo. Voy a expulsar a esa interesada ahorita. Si alguien va a aprovechar al burro de Miguel, seremos nosotros. Nadie me quita ese premio de las manos. Caminó hacia el corredor, lista para destilar todo su veneno contra la única persona que traía un amor sincero a la vida de Miguel. El sol del mediodía hervía cuando Valentina llegó al portón de la amargura. Soledad la recibió como una jararaca recibe a quien se acerca al nido. «Perdió el viaje, señorita. Miguel no está y no hay hora para que vuelva», disparó la vieja. Valentina, sin inmutarse, respondió: «No hay problema. Espero en el carro». Antes de que Soledad pudiera maquinar cómo sacarla de ahí, el rugido del sedán negro de Carmen la heló. El pánico le subió por la garganta. El cerco se cerraba por los dos lados. Rodrigo corrió a distraer a Valentina mientras Soledad recibía a Carmen con una máscara de sumisión. La millonaria preguntó por Miguel. Soledad mintió con la misma facilidad con que respiraba. En cuanto Carmen se fue, Valentina se plantó frente a la vieja. ¿Esa no era doña Carmen Villalba? ¿Por qué estaba llorando? ¿Qué tiene que ver Miguel con eso? Está oyendo cosas, niña. Váyase antes de que suelte los perros. Valentina le dio la espalda y caminó hacia su carro. Pero no iba para la ciudad. La intuición le pitaba como alarma. Había un secreto oscuro ahí. Y Miguel corría peligro en las manos de esa mujer. Arrancó el motor y fue detrás del carro de Carmen. En el corredor, Soledad observaba con los puños cerrados. O terminamos con esta historia ahora, o acabamos presos. Es hora del todo o nada. El asfalto todavía hervía cuando Valentina aceleró el carro, el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. Veía el sedán negro de Carmen ganando distancia y empezó a parpadear los faros desesperadamente, tocando la bocina hasta que el vehículo de adelante se orillara en tierra. Carmen bajó del carro con el rostro bañado en lágrimas, pero Valentina no le dio tiempo para el luto. «Doña Carmen, no le crea. La Soledad mintió», gritó la joven. Acercándose con la respiración agitada, las dos mujeres, unidas por un hilo invisible de destino, conversaron ahí mismo bajo el sol implacable. Valentina contó sobre la cena, sobre cómo Miguel había estado presente, sobre la invitación para encontrarse en la hacienda. Carmen, por su parte, reveló la frialdad de Soledad al decir que el muchacho había huido al monte. El velo de la mentira se rasgó en medio de esa carretera desierta. «Está escondiendo a mi hijo, Valentina. Nos quiere mantener alejadas», exclamó Carmen, la voz ahora cargada de una fuerza que solo tiene una madre que reencontró la esperanza. Decidieron regresar, pero Valentina, más cautelosa, sugirió que hicieran un plan para no darle a Soledad la oportunidad de esconder a Miguel de nuevo. Mientras tanto, en la cocina de la amargura, el ambiente era de conspiración macabra. Soledad vertía un polvo amarillento dentro de un plato de sancocho, el rostro iluminado únicamente por la luz débil del fogón de leña. «Esto aquí va a apagar a Miguel por un buen tiempo, Rodrigo. Tiempo suficiente para que nosotros saquemos esa herencia en papel y la pasemos a nuestro nombre. Él es tonto. Firma lo que le mande cuando despierte atontado», sibiló la vieja. Rodrigo miraba el plato con las manos temblorosas. «Mamá, ¿no cree que estamos yendo demasiado lejos? Miguel nunca nos hizo daño», murmuró él, la conciencia intentando dar su último suspiro. Soledad se volteó con la mirada de una medusa. «¿Demasiado lejos? ¿Quieres seguir comiendo polvo y vistiendo estos andrajos el resto de la vida, Rodrigo? Si yo no puedo tener ese dinero, ese miserable de Miguel tampoco lo va a tener. Es ahora o nunca». Rodrigo bajó la cabeza, el peso de la codicia aplastando cualquier rastro de decencia. Fue entonces que hizo algo que nadie esperaba. Con las manos todavía temblando,
Sacó del bolsillo trasero un pedazo de papel doblado y lo puso sobre la mesa. Rápidamente lo ocultó debajo de su camisa, cerca del corazón. Una nota, escrita con su letra torpe y apurada. Solo 3 palabras. Perdóneme, hermano Miguel. Nadie lo vio. Nadie lo sabría. Pero estaba ahí. Miguel llegó de la labranza poco después, arrastrando las botas, el sudor dejando surcos en el polvo de su cara. Tome, mi hijo, coma que está débil. Hice este sancocho pensando en usted, dijo Soledad con una dulzura de causar náuseas. Miguel, en su inocencia de alma limpia, comió con gusto. En menos de 10 minutos, el mundo empezó a girar. El cucharón cayó en el suelo y el cuerpo pesado de Miguel se desplomó sobre la mesa antes de que pudiera entender la traición. Llévelo al galpón viejo, ese del fondo que nadie visita ahora, ordenó Soledad. Rodrigo cargó el cuerpo inerte de Miguel por la calma de la tarde, escondiéndolo entre herramientas viejas y costales de estopa mohosos. Cuando Carmen y Valentina llegaron nuevamente a la sede, Soledad ya estaba en el corredor, los ojos secos y la voz cínica. Ya dije, y lo repito, José se fue. Él era un hijo problemático. No aguantó la presión de la labranza y se fue por el mundo sin decir nada a nadie. Si quieren buscarlo, búsquenlo en la carretera, porque aquí él no pisa más, vociferó ella, enfrentando la mirada de fuego de Carmen. Usted está mintiendo, Soledad. Yo siento que él está aquí, gritó Carmen, pero sin pruebas, y bajo las amenazas de Soledad de llamar a la policía por invasión, las dos se vieron obligadas a retroceder. Entraron al carro y fingieron irse, pero Valentina no se dio por vencida. Saltó del vehículo unos metros adelante, escondiéndose en el monte cerrado que bordeaba la propiedad. Horas pasaron en el silencio mortal de la noche del campo, hasta que ella lo vio. Rodrigo salió furtivamente de la casa principal, cargando una linterna y un balde de agua, caminando en puntas de pies hacia el galpón aislado. El corazón de Valentina se detuvo. Había encontrado el rastro. La verdad, estaba encerrada detrás de esa puerta de madera podrida, y ella era la única que podía liberar al hombre que amaba antes de que el veneno de la codicia lo destruyera de vez. La oscuridad dentro del galpón viejo era cortada únicamente por un haz de luz que entraba por las rendijas del techo. Sobre un montón de estopa sucia, el mundo empezó a volver para Miguel, pero despacio, arrastrado como una carreta atollada. Su cabeza parecía un ayunque siendo golpeado por un martillo. El sabor amargo del sancocho de doña Soledad todavía le quemaba la garganta y su cuerpo pesaba 1 tonelada. Intentaba abrir los ojos, pero los párpados pesaban, pegados por el efecto del veneno. Fue entonces que las voces afuera empezaron a atravesar el silencio de la noche. Eran apagadas al principio, como si vinieran del fondo de un pozo. «Suelte esa llave, Rodrigo. Yo sé que él está ahí adentro». El grito desgarrado cortó la noche. Era Valentina. «Cállese, muchacha. Debería haberse ido. Mamá no va a gustar nada de esto». El tono de Rodrigo estaba empapado de cobardía y pavor. Miguel intentó moverse, intentó gritar para avisar que estaba ahí, pero solo un gemido mudo se formó. Estaba preso en su propio cuerpo, forzado a ser un oyente en su propia tragedia. «¿Qué le hicieron a él, Rodrigo?», insistía Valentina, la voz entrecortada. «Yo vi a doña Carmen llorando. Las cuentas no cuadran, Rodrigo. Ella está desesperada buscando al hijo que perdió hace 30 años, y Miguel es la copia exacta del difunto marido de ella. ¿Lo robaron, verdad? ¿Escondieron al hijo de esa mujer toda la vida?». El silencio que siguió hizo que el corazón de Miguel latiera tan fuerte que parecía querer romper sus costillas. La bruma en su mente empezó a disiparse, barrida por un choque gélido que lo despertaba mejor que cualquier antídoto. No queríamos que llegara a esto. La voz de Rodrigo se quebró de vez, derrumbándose bajo el peso de su propio pecado. «Pero mamá, ella siempre supo, Valentina.
Desde que el incendio ocurrió en ese hospital de caridad, fue ella quien cambió las etiquetas de las cunas en medio de la confusión. Ella vio a esa mujer rica, vio el lujo y quiso que su hijo, mi hermano de verdad, tuviera todo aquello. Miguel. Él es el heredero, y mamá lo odiaba todos los días porque tenerlo aquí era el recordatorio vivo de todo lo que ella nunca iba a hacer. Cada palabra de Rodrigo era un cuchillo clavado despacio en el pecho de Miguel. 30 años. 30 años siendo tratado como basura. Los platos tirados en el suelo, las humillaciones bajo el sol a plomo, la ropa rasgada, el hambre, el corral, las cercas de alambre de púas sangrándole las manos. Todo no era más que un crimen cruel, una mentira tragada en seco. Él no era un error de la naturaleza, era el trofeo robado de la envidia de doña Soledad. El dolor de toda una vida se transformó en un volcán de indignación. La furia limpió lo que quedaba del sedante en sus venas. Con las manos temblando, ignorando sus músculos adoloridos, hincó las botas en el suelo de tierra y lanzó todo su peso contra la puerta podrida del galpón, que cedió con un estruendo violento. Rodrigo se quedó paralizado de rodillas en el polvo bajo el luar, encarando el pánico en los ojos del hombre que había llamado hermano por 3 décadas. Valentina soltó un grito ahogado, corriendo a socorrerlo. De repente, el sonido de sirenas cortó la distancia, luces azules y rojas barriendo la oscuridad alrededor de la hacienda. Carmen había vuelto con la policía, pero el destino todavía tenía una última carta para jugar. Doña Soledad apareció como una sombra salida del propio infierno, cargando una escopeta de cañón doble que pertenecía al difunto patrón. Su rostro estaba retorcido en una máscara de locura. «Nadie me va a quitar nada. Si él no es mío, no va a ser de nadie», bramó ella, apuntando el arma en dirección a ellos. Valentina gritó, pero Soledad ya no escuchaba la razón. «Te odié por lo que eras, Miguel, porque eras la prueba viva de que yo nunca iba a ser lo que quería ser. Tenerlo a usted aquí era peor que la muerte. Y verle rico es un castigo que yo no acepto», gritó ella, el dedo apretando el gatillo. El estampido de la pólvora fue ensordecedor. Por un segundo, el tiempo se detuvo, y Miguel abrió los ojos esperando sentir el dolor del plomo. Pero no lo sintió. Cuando abrió los ojos, vio a Rodrigo caído a su frente, el cuerpo atravesado entre él y la locura de esa mujer. Rodrigo se había lanzado en medio del tiro. El silencio que siguió fue roto únicamente por el grito horrible de Soledad, que dejó caer el arma, cayendo de rodillas. «Mi hijo, Rodrigo, ¿qué hiciste?», lloraba ella, intentando tocar la sangre que ahora manchaba la tierra. Miguel se arrastró hasta él, las lágrimas escurriéndose por el polvo de su cara. «¿Por qué, Rodrigo?», preguntó él, sosteniéndole la mano que se enfriaba. Rodrigo tosió, la mirada perdiendo el brillo, pero con una paz que nunca había tenido en vida. Ella fue demasiado lejos. Y yo siempre lo supe, Miguel. Desde los 7 años yo supe que algo no estaba bien, que usted era diferente, que el odio de ella no tenía sentido. Nunca tuve el valor de decirlo. Nunca fui el hombre que debí ser. Hizo una pausa. Su voz era apenas un hilo. «En el bolsillo de mi camisa. Hay algo para usted». Miguel metió la mano temblorosa en el bolsillo de la camisa de su hermano. Encontró el pedazo de papel doblado. Lo desplegó con dedos que apenas le respondían. «Perdóneme, hermano Miguel. Solo esas 3 palabras». Rodrigo cerró los ojos antes de que Miguel pudiera responder, y su último suspiro fue el más liviano que había soltado en 30 años de vida. Soledad fue llevada esposada por los agentes de policía, gritando nombres que el viento se llevó. La mujer que nunca había admitido un error, siendo conducida del brazo por un agente, con los pies arrastrándose en el polvo de su propia hacienda, mientras el letrero oxidado de la amargura se balanceaba en el portón. Carmen corría en dirección a Miguel,
envolviéndolo en un abrazo que olía a lavanda y a un amor que él había esperado 30 años para conocer. Pero antes de que ese abrazo cerrara algo en su pecho, Miguel recordó. En el galpón. En el fondo, detrás de los costales de estopa mofados, había encontrado algo mientras volvía en sí del veneno. Una caja de lata oxidada, y dentro de ella, un cuaderno viejo de tapa dura. El diario de doña Soledad. Fechas, nombres, el nombre del hospital, el nombre de la enfermera que había sido su cómplice esa noche del incendio en la maternidad hace 30 años. Todo escrito con su propia mano, como si necesitara confesar algo a un papel, porque nunca iba a poder decírselo a nadie. Miguel había leído cada línea en la oscuridad, con los ojos ardiendo. Había cerrado el cuaderno, había respirado profundo, y había tomado una decisión. No iba a usar eso como arma personal. No iba a agitarlo frente a ella. No iba a usarlo para negociar. No iba a convertirse en el tipo de persona que ella siempre dijo que era. Cuando los agentes de policía llegaron, Miguel le entregó el diario al oficial a cargo. «Esto es lo que usted necesita», le dijo él, con la voz serena de quien sabe exactamente quién es. Esa decisión no la tomó por Soledad, la tomó por sí mismo. Porque los que crecen en el barro de la injusticia tienen dos caminos: hundirse en él o salir limpios. Y Miguel Vargas había decidido salir limpio. Semanas después, un domingo en la mañana, el teléfono de Miguel sonó. Era Carmen. El resultado del ADN había llegado. Él sostuvo el papel con las manos que 30 años de labranza habían marcado. Las mismas manos que doña Soledad había llamado inútiles. Las mismas manos que habían arreglado cercas que no eran suyas, cargado bultos para una tierra que no era suya, trabajado bajo un sol que nunca le había agradecido. Esas manos sostenían ahora el papel que confirmaba lo que el corazón ya sabía. Era José Miguel Vargas, el verdadero hijo de Carmen Villalba. Las lágrimas que en 30 años no habían tenido permiso de caer, finalmente cayeron. No de pena, de liberación. Carmen llegó esa misma tarde. Lo encontró sentado en el patio, con el papel en la mano, mirando el horizonte. Ella se sentó a su lado sin decir nada por un largo momento. Luego le puso la mano en el hombro. «Ya puede irse a casa, mi hijo». Miguel miró el paisaje alrededor. Las tierras que él nunca había considerado suyas. El cielo que siempre había sido el mismo cielo. El suelo que sus botas conocían de memoria. Antes de irse, fue hasta la ceiba vieja que crecía en el patio de la hacienda La Amargura. La ceiba que había visto crecer desde niño. La única testigo silenciosa de 30 años de injusticia. Él apoyó la mano en su tronco áspero, lo mismo que había hecho 1000 veces cuando necesitaba un lugar donde dejar el peso que nadie más le sostenía. Hoy no necesitaba dejarlo. Se despidió del árbol y se fue. A su lado, Valentina le tomó la mano sin decir nada, porque algunas cosas no necesitan palabras. Hoy Miguel camina por las tierras de su madre, las más grandes de la región. Pero sus manos siguen callosas, porque la labranza es lo que lo mantiene vivo. Estas manos, que ella llamó inútiles, son las mismas que hoy sostienen todo lo que siempre fue suyo. Si esta historia te llegó al alma, compártela con quien necesita escuchar hoy que la verdad siempre vuelve. Que ninguna mentira puede enterrar para siempre al que nació para brillar. Dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia más. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ese mensaje me dice que esta historia llegó donde tenía que llegar. Que Dios te bendiga.